Todo comenzó con una pregunta que nadie se atrevía a pronunciar. ¿Qué pasaría si una sola oración, la que repetimos cada día, ocultara un poder que ni los santos comprendieron del todo? En 1990, un niño moribundo en México se convirtió en el centro silencioso de ese misterio. Y un papa, cansado por el dolor y los años, descubriría lo que el cielo había escondido dentro del Ave María. La noche antes del milagro, el aire sobre Roma pesaba, como si toda la creación esperara. Cada vela, cada rosario, cada voz temblorosa formaba parte de una canción que el mundo había olvidado cómo escuchar. Si alguna vez has rezado el Ave María por alguien que amas, escribe abajo: Madre, quédate con nosotros. Cada comentario se convierte en una oración viva por quienes aún esperan su milagro. Y mientras las campanas de San Pedro se apagaban en la oscuridad, comenzó una nueva historia, la de un niño, un papa y un misterio que cambiaría para siempre la manera de rezar del mundo. La historia comenzó lejos de Roma, en un pequeño pueblo de Zacatecas, México. Un niño llamado Herón yacía en una cama estrecha, su cuerpo demasiado débil para sostener el aliento. Los médicos se habían rendido. Su madre no. Cada noche susurraba la misma oración, a veces entre lágrimas que empapaban la almohada junto a él. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Las palabras ya no salían solo de sus labios, sino del lugar más profundo del alma, donde el dolor y la fe se abrazan. Fuera de su casa, la vida continuaba, como si nada sagrado estuviera ocurriendo. Pero el cielo escucha de otra manera. Cada palabra que ella pronunciaba parecía subir por las grietas de la desesperación, allí donde la fe y el miedo luchan en la oscuridad. Los vecinos dejaban velas en la puerta. Un sacerdote se acercó una vez para bendecir al niño, con los ojos llenos de tristeza. Luego la familia esperó. Una señal, un sonido, cualquier cosa. Y una mañana, cuando incluso la esperanza parecía vacía, la noticia corrió por México. El Santo Padre venía. Nadie sabía que su camino pasaría por esa ciudad, ni que la oración de un niño moribundo ya estaba escrita en el plan del cielo. Cuando el Santo Padre llegó, la ciudad dejó de respirar. Las multitudes llenaban las calles, pegadas a las vallas, sus voces temblaban en cantos que apenas podían terminar. El sol ardía sobre Zacatecas, pero nadie se movía. Esperaban, no un espectáculo, sino una bendición capaz de tocar lo que la medicina no podía. Entre ellos estaba la madre del niño, sosteniendo a Herón contra su pecho. Su piel era pálida, su pulso delgado como un hilo. Sin embargo, cuando el manto blanco apareció a lo lejos, ella sintió que la mano del niño se movía. Una sola vez. Lo suficiente para creer que el cielo había escuchado. A medida que el coche papal se acercaba, el silencio cayó como un velo. El Papa miró hacia la multitud, con ojos cansados pero radiantes, como si viera cada rostro a la luz de la eternidad. Entonces se detuvo. Por un instante, su mirada se encontró con la del niño. Los testigos dicen que se acercó, extendió la mano y la posó sobre su cabeza. No hubo grandes palabras, ni ceremonia. Solo el ritmo suave de una oración que toda la Iglesia conoce de memoria. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. La multitud se arrodilló. La madre lloró.
Y en ese único momento, el dolor y la paz compartieron el mismo aliento. Nadie pudo explicar lo que sucedió después, pero al amanecer, el cuerpo del niño comenzó a cambiar. Al amanecer, algo inexplicable había comenzado. El niño, que ya no podía levantar la cabeza, abrió los ojos. Su respiración se volvió serena. La fiebre que lo consumía se apagó con la suavidad de una llama que se extingue. Las enfermeras corrieron. Los médicos discutieron. Pero nadie supo decir por qué. Su madre repitió las mismas palabras que la habían sostenido en la noche. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Esta vez, sus lágrimas no eran de desesperación, sino de asombro. Días después, Herón volvió a caminar. Los pasillos del hospital se llenaron de incredulidad. Los periodistas llegaron. Los sacerdotes lloraron. Y la risa del niño resonó como una respuesta del cielo. Cuando el Santo Padre se enteró, guardó silencio. Solo pidió un rosario. Más tarde, habló en voz baja a quienes estaban cerca. No fui yo quien lo sanó. Fue la madre, la que escuchó la oración. Pero lo que reveló después dejó a todos sin palabras. Dijo que en ese momento, mientras rezaba sobre el niño, sintió algo en las palabras del Ave María, algo que la Iglesia había proclamado durante siglos, pero que pocos habían comprendido realmente. Un misterio escondido, no en los milagros, sino en el significado. Y fue esa revelación la que lo acompañaría por el resto de su vida. En el silencio después del milagro, el Santo Padre se retiró a orar. Quienes lo rodeaban decían que hablaba poco, como si siguiera escuchando un eco que solo él podía oír. El niño había vivido, sí, pero para el Papa, aquello no era un final. Era el comienzo de una pregunta. Se preguntaba qué había ocurrido realmente en aquel instante de sanación. La mano, la oración, las lágrimas. Nada de eso le pareció poder. Le pareció entrega. Y en esa entrega, descubrió el secreto escondido en cada Ave María. No era un conjuro, ni una repetición de palabras. Era una puerta. Cada vez que los fieles susurraban esa oración, algo eterno se movía en ellos. El mismo sí que una vez abrió el cielo en Nazaret. Juan Pablo II había rezado el rosario miles de veces, pero ahora lo entendía de otra manera. Las palabras llena eres de gracia no eran alabanza, sino recordatorio. Esa gracia seguía viva, fluyendo sin detenerse, a través del corazón de la madre que nunca se aparta. Quienes lo conocían decían que sus ojos cambiaron desde aquel día. Llevaban un fuego más suave, como si hubiera visto algo que el lenguaje no puede contener. Nunca habló públicamente de lo que sintió entonces. Solo insinuó que había algo más escondido dentro de esa oración. Algo que el mundo había repetido por siglos, sin tocar todavía su profundidad. Y con el tiempo, ese misterio comenzó a revelarse palabra por palabra, como una luz que atraviesa un rosario de estrellas. Comenzó a escuchar la oración como si fuera la primera vez. Cada palabra se abría como una herida, y al mismo tiempo como una curación. Dios te salve, María. No era un saludo, sino un reconocimiento tembloroso. El cielo había entrado en la historia a través de un corazón humano. Llena eres de gracia. Las palabras que un día sorprendieron a un ángel. Gracia no para guardar, sino para derramar. Gracia que aún fluye hacia quienes se atreven a creer,
Cuando todo parece perdido, el Señor es contigo. Una promesa que vence todo miedo, toda enfermedad, toda noche en que el alma olvida cómo esperar. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Era esta frase, decían, la que Juan Pablo II repetía más despacio, porque había visto la muerte. Caminó junto a ella sin temor, sabiendo que esa súplica no era desesperación, sino confianza pronunciada entre lágrimas. Para él, el Ave María ya no era una repetición, era un latido, la Iglesia respirando a través del dolor de sus hijos. Confió a su secretario una vez, en voz baja, que cada Ave María es una pequeña anunciación, un nuevo encuentro entre el cielo y los quebrantados. Desde entonces, rezó el rosario no como costumbre, sino como lenguaje, el idioma que el cielo aún susurra en los oídos del mundo. Y pronto, ese lenguaje comenzaría a escucharse en toda la tierra. Los susurros se propagaron. Lo que había comenzado en una habitación silenciosa se convirtió en el latido de millones. Desde Polonia hasta Filipinas, desde México hasta las calles heladas de Roma, las manos de los fieles tomaban la misma cadena frágil de cuentas. Cada cuenta cargaba la misma súplica, la misma esperanza. El Santo Padre habló poco del milagro, pero dondequiera que iba, llevaba su rosario como si fuera un pulso que lo unía con cada alma que sufría. Lo llamó el aliento de la Iglesia. Para él, el rosario no era repetición, era relación. Rezaba por los enfermos, los olvidados, los que ya no creían que la misericordia aún visita la tierra. En esas oraciones, oía de nuevo el eco del niño, que una vez estuvo al borde de la muerte. El mundo se quebraba, guerras, divisiones, un tiempo que se burlaba de la fe, pero él creía que la respuesta no era discutir, era orar juntos. Ritmo y silencio entrelazados en una sola voz. Cada Ave María, decía, es un paso de regreso al corazón de Dios, y cada alma que la reza se convierte en un hilo invisible dentro del gran tejido de la sanación que el mundo no alcanza a ver. Sin embargo, aún guardaba una verdad que rara vez decía en voz alta, que el sufrimiento mismo era parte de ese lenguaje. Una nota en la canción que el cielo usa para tocar a los que están rotos. ¿Por qué el cielo elegiría el dolor como su lenguaje? Es la pregunta que nadie quiere hacer, y sin embargo, es la única que importa. El Santo Padre había visto la respuesta escrita en sangre y en silencio. En las guerras, en su propio cuerpo debilitado, en los gritos de un mundo que había olvidado cómo arrodillarse. Decía que el sufrimiento no es un castigo, sino un lugar de encuentro, donde el amor se hace tan real que duele. Cuando el cuerpo se debilita, el alma escucha de otra manera. Cada dolor se convierte en oración, cada lágrima en confesión de que no tenemos el control. Y es allí, en la fractura, donde la gracia encuentra espacio para entrar. Juan Pablo II nunca glorificó el sufrimiento. Lo transfiguró. Enseñó que la cruz no es una huida del dolor, sino Dios entrando en él con nosotros. Cada cuenta del rosario, cada Ave María susurrada, es un pequeño acto de valentía, una forma de decir, sigo creyendo,
incluso aquí. A medida que su salud se deterioraba, aferraba el rosario con más fuerza, sus labios moviéndose lentamente con las mismas palabras que una vez habían sanado a un niño. Los que estaban cerca contaban que ya no rezaba para ser liberado del dolor, sino para encontrar a Cristo dentro de él, y fue allí donde su legado comenzó a tomar forma. En la silenciosa certeza de que el milagro nunca fue solo la curación. El verdadero milagro fue el amor que soporta el dolor sin perder la esperanza. El milagro fue el amor que soporta el dolor. Y ese se convirtió en su legado. Durante más de 20 años después de aquel día en México, el Santo Padre conservó el mismo rosario que una vez había tocado al niño moribundo. Las cuentas estaban desgastadas, la cruz de plata opacada por sus dedos. Pero cada noche rezaba con la misma urgencia serena, como si el destino del mundo dependiera de una sola Ave María susurrada más. Para quienes lo veían sufrir, parecía cruel que un hombre que había sanado a tantos no pudiera curarse a sí mismo. Pero él nunca pidió ese consuelo. Su curación ya estaba cumplida. Era la paz que habitaba detrás de su mirada. Transformó su dolor en oración, su silencio en enseñanza. Las multitudes acudían a verlo, pero él las dirigía hacia la cruz. No pronunció nada más poderoso que su propia resistencia. Incluso en su último aliento, recordó a la Iglesia que la santidad no es ausencia de sufrimiento, sino la forma en que amamos a través de él. Cuando ya no pudo hablar, rezaba con los ojos. Cuando ya no pudo arrodillarse, rezaba resistiendo. Y en esa resistencia dejó a la Iglesia su mayor regalo: la certeza de que los milagros no siempre terminan con la curación. A veces terminan con la paz, pero su historia no se cerró con su muerte, porque la oración que una vez sanó a un niño todavía se mueve por el mundo, esperando sanar a los corazones que se atreven a creer. Han pasado décadas desde aquella mañana en Zacatecas, y sin embargo, la oración nunca se ha detenido. En hospitales silenciosos, en capillas vacías, las palabras siguen elevándose, suaves, temblorosas, vivas. El Ave María ya no es solo una oración de memoria. Es un pulso de misericordia que sobrevive a quien la pronuncia. En ella se encuentran la fe de un papa, las lágrimas de una madre y la risa de un niño curado, latiendo en un mismo ritmo eterno. Si alguna vez has presenciado un momento en que la oración cambió algo dentro de ti, escribe abajo: Dios te salve María, llena eres de gracia. Cada comentario es un eco vivo, una vela encendida por el corazón que aún espera su milagro, porque lo que Juan Pablo II descubrió nunca fue para esconderlo, fue para vivirlo. Una oración susurrada a la vez. Y aún hoy, el cielo sigue escuchando, en el lenguaje de la madre.